Buenos días, tardes, noches, profesor. Hoy nuestro grupo va a presentar su ponencia académica acerca de obras paralizadas que generan malestar en el país. Primeramente, ¿a qué se define una obra como paralizada? Se entiende como obra paralizada aquella que contratada bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuente con un avance físico igual o mayor al 50% y que a la fecha de publicación de la presente norma provenga de un contrato vigente, sin reportar ejecución física por 3 meses o más. Entre las entidades que pueden paralizar una obra se encuentra primeramente la dirección facultativa. La dirección facultativa es el grupo de profesionales en quienes recae la responsabilidad de dirigir las obras de una construcción. Son ellos quienes determinan la existencia de faltas graves que impiden el buen término de un proyecto. Algunas de estas faltas graves son el incumplimiento de órdenes, la mala ejecución de unidades de obra, el empleo de materiales distintos a los especificados en el proyecto, o una presentación de certificaciones discordantes con las mediciones o los precios establecidos. A continuación, viene el coordinador de seguridad y salud. Si éste aprecia algún riesgo grave o inminente para la seguridad de los trabajadores, podrá disponer la paralización de trabajos independientes o de la totalidad de la obra, mediante comunicación dirigida a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, o SUNAFIL. Y finalmente, el constructor. En caso de que sea el constructor quien paralice las obras, la dirección facultativa debe redactar un informe en el cual ratifique las causas de la paralización y presentarlo ante el promotor. Dependiendo de la conclusión del informe, puede provocar la rescisión del contrato del constructor o continuar con la paralización. Situación del país. En la imagen de la izquierda pueden observar la situación de obras paralizadas al 2019, lo cual hemos tomado del boletín número 13 de la Contraloría, correspondientes a los meses de septiembre y octubre del 2019. Tal vez no se pueda ver bien, pero nos muestra que la mayor región con obras paralizadas es Ancash con 99 obras y seguidamente Lima con 75 obras. Y al último está Ucayali con tan solo 7 obras paralizadas. En la imagen que pueden observar es de una obra de agua potable y alcantarillado en el distrito de Bella Vista, en la provincia de Nazca, en Ica. Total de obras paralizadas. Nivel de gobierno, nacional y regional. Esto es muy importante, ya que, como pueden observar, no se ha puesto a los gobiernos provinciales y locales. Si la cifra de 867 obras paralizadas les genera una gran cantidad, entonces imagínate si lo sumamos a los niveles de gobiernos regionales y locales. Monto contratado. En el gobierno nacional es de 8.682 millones de soles en obras, y en el gobierno regional 8.188 millones, lo cual representa el 51% y el 49%. Como pueden observar, se podría decir que están mitad a mitad. Obras paralizadas. En el gobierno nacional se tiene 495 y en el gobierno regional 372, sumando así las 867 obras. En función al porcentaje de avance físico. Como pueden observar, se ha realizado un rango que va de 0 al 100%. Entonces, podríamos decir que de 0 al 10% están las obras que recién están iniciando, que puede ser el 1 o el 2%, lo cual se cuenta con una cantidad de 82 obras paralizadas, con un monto contractual de 4.429 millones de soles en obras paralizadas, de 90 a 100%. Un ejemplo de ello es una obra que puede estar en el 97,8%, que ya sería una obra casi terminada, que le falta solamente algunos acabados. Pero muchas obras a ellas se les puede llamar como los elefantes blancos que se ve. Muchos lo conocen, tal vez muchos han comentado, pero esa obra está inconclusa, ya sea por diferentes causas, como puede ser por una causa contractual, social o ambiental, entre otras, lo cual tiene un monto contractual de 14.707 millones de soles en obras paralizadas. Decreto de urgencia número 008-2019. Esta es una luz a muchas obras que hoy en día están paralizadas. Este decreto de urgencia establece medidas extraordinarias para que las obras puedan reactivarse, lo cual ha sido publicado
el 31 de octubre del 2019 en el Diario El Peruano. Hasta el 29 de noviembre del 2019 tenían un plazo de 20 días para que puedan presentarla, lo cual ha sido ampliado hasta el 31 de diciembre del 2019. Entre esos días podías tú presentar tu informe hasta antes del 30 de octubre hasta el 30 de abril de 2020, ya que en ese día las entidades tenían que presentar la lista de obras que se iban a reactivar. Este decreto de urgencia ha tenido un plazo de vigencia de 1 año, que finalmente se termina el 30 de octubre del presente año. Christopher. Malecón de Miraflores. El Malecón de Miraflores, por muchos años en el Perú, tanto en el distrito de Lima, ha sido uno de los sitios más concurrentes en cuanto a turismo significa, y casi un distrito, ciudad emblema de lo que significa Lima. Ahora, ¿qué pasa con el Malecón de Miraflores? Que hay muchas obras inconclusas que afectan tanto a los turistas, a ciclistas y bañistas que están viviendo o están de paso por dicha ciudad. El año pasado, el ingeniero Néstor Guamán, junto con TE Perú, inspeccionaron una de las obras inconclusas del mar, donde los ciclistas y bañistas se quejaban de que no tenían buena infraestructura. El mar se estaba debilitando una infraestructura de que serviría para ciclistas en la Costa Verde. Dicho sea de paso, esta obra se tenía que haber terminado el 2018 y el 2019 sacan este reportaje. Con una inversión de 30 millones de soles, nos preguntamos, ¿qué está haciendo la municipalidad con todo ese dinero y por qué aún no termina la obra? Teniendo planeado su inicio en 2017 hasta el 2018 y hasta ahorita la fecha no se sabe. Tenía una cantidad exacta de lo que se ve reflejado en las obras. Como ejemplo de una obra paralizada, tenemos a la obra de mejoramiento del servicio de agua para el consumo humano e instalación del servicio de desagüe en el distrito de Popayán, en la región de Tumbes. El contrato para la ejecución de dicha obra se realizó el 1 de diciembre del 2016, con un plazo de 180 días calendario. Los trabajos se iniciaron el 16 de diciembre del 2016, pero la obra fue paralizada el 3 de marzo de 2017 debido a las precipitaciones pluviales ocurridas en la zona. Por otro lado, tenemos principales riesgos encontrados en dicha obra. La obra fue paralizada de forma irregular debido a que existían diferentes deficiencias en el expediente técnico. El contratista continuó realizando los trabajos con autorización de la entidad, generando así el riesgo de afectar la calidad de la obra y la vida útil de la misma. La ejecución de la obra se realizó sin respetar el diseño original, lo que pudo generar el riesgo de no cumplir el objetivo de la misma, propiciando de esa manera la ejecución de trabajos que no fueron considerados en el expediente técnico y de esta manera elevar el costo final. Otro punto es que la entidad no adoptó las acciones orientadas a que el contratista cumpla con la señalización de seguridad en obra. Asimismo, al encontrarse los trabajos paralizados, se genera el riesgo de afectar la seguridad de las personas que transitan por las localidades. La entidad permitió la ejecución de un residente de obra que fue propuesto como asistente, pero que no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos, lo que generaría que los trabajos en obra realizados sin la adecuada dirección técnica no fueran del todo bien.
Y por último tenemos que la ejecución de los trabajos en obra sin la adecuada dirección técnica y en un periodo en el que existe un acuerdo de paralización pone en riesgo la calidad de la obra y que se realicen pagos a profesionales que no cumplen con el perfil descrito en las bases. La paralización de las obras públicas y privadas han generado grandes pérdidas. La construcción aporta el 5% en el ingreso del Producto Bruto Interno. Debido a los últimos acontecimientos vividos en estos tiempos por el estado de emergencia del COVID-19, más de 300 empresas resultaron afectadas. Lambayeque es una de las ciudades con buena cantidad de obras paralizadas. En una entrevista, a la presidenta de la Cámara Peruana, Peruana de Construcción, CAPECO, Germán Mori Tuesta, señaló que al menos 1.000 millones de soles en obras paralizadas y en proceso de licitación se registraron en la región de Lambayeque a consecuencia del nuevo coronavirus, de los cuales solo en Mall Ventura Plaza 600 millones de soles también están en las tiendas, también las cuales en moles de las cuales solo en Mall Aventura Plaza comprenden 600 millones de soles. Además, están las tiendas por departamento, habilitaciones urbanas. El director también mencionó que son más de 50 obras de infraestructura las que se encuentran en situaciones del sector privado. Asimismo, dijo que el gobierno regional de Lambayeque tienen obras por 280 millones de soles y la municipalidad provincial de Chiclayo, proyecto por licitar por 18 millones de soles. Por eso, a partir del miércoles, se planeaba que a partir del miércoles 21 de junio se diera inicio a la ejecución de las obras, donde generaría más de 30.000 puestos de trabajo de forma indirecta. De hecho, una parte de la opinión pública es que en el 2016 el consorcio que tenía concesionada la avenida al que pertenecía la Gran Graña y Montero suspendió la obra, la cual nunca empezó porque el proyecto no representaba una solución integral. Hasta hay una página de Facebook que se data del 2014 que se llama Queremos un bypass en el Óvalo Monitor. Repetimos, el consorcio no suspendió el proyecto porque no iba a resolver nada. Citando al ingeniero de tránsito David Fairley, cuando la única herramienta que tienes es un martillo y necesitas que prestarte un clavo, lo que el experto explica es que existen otros diseños alternativos, menos costosos, como el de flujo continuo, que no solamente es algo es algo mejor, sino que también el costo es menos que el bypass que planean hacer. Entonces, lo que se trata de explicar esto es que hay muchas soluciones que se pueden dar a este tema de construcción, simplemente que hay personas que por el momento del costo o personas corruptas no deciden tener una buena conclusión sobre el trabajo. ¿Y por qué es necesario esto? Se hizo una encuesta a unas personas que viven cerca al Óvalo Monitor y dijeron que desde el Trébol hasta el Óvalo Monitor, la avenida La Javier Prado tiene 5 carriles. El Óvalo Monitor también tiene 5 carriles, pero sin embargo, desde el Óvalo Monitor en dirección a La Molina, La Javier Prado va reduciendo sus carriles a 3, pero teniendo 5. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá ocurre el embotellamiento de carros. Hola a todos, mi nombre es Hugo Ortiz, ingeniero civil, dirijo una empresa constructora y llevo a cabo supervisiones de obras públicas
voy a responder algunas preguntas que se han formulado y les voy a responder en base a la experiencia que he tenido que afrontar respecto de la paralización excepcional que se ha dado a raíz de la pandemia que se ha generado por el COVID-19. Vamos a empezar por esta pregunta que indica qué impacto ha generado el COVID en el decreto de urgencia número 008-2019 sobre la reactivación de las obras paralizadas. Bueno, el espíritu de este decreto de urgencia se dio porque justamente habían obras que han estado en ejecución, pero por diferentes motivos se paralizaron. Motivos que van desde sociales, administrativos y otros. Casos como corrupción que también paralizaban las obras. Entonces este decreto de urgencia buscaba que esas obras se reactiven. ¿Por qué? Porque tienen que saber que para que una obra se ejecute tiene que haber una aprobación presupuestaria. Para que una aprobación presupuestaria se dé, tiene que haber la viabilidad de un proyecto, un estudio que determine cuál es el costo-beneficio o el costo-efectividad respecto del sector donde se va a generar esta obra. Entonces, obtener el presupuesto para que una obra se ejecute no es tan simple, demoran 3, 4, ¿no? Hasta muchos años más, dependiendo de la dificultad y el tipo de obra que se va a construir. Entonces, reactivar estas obras era de gran beneficio porque nos evitábamos todos esos procesos que se tenían que dar para que una obra se pueda construir. Entonces, el COVID tiene un impacto negativo sobre el espíritu de esta normativa y las ha afectado dependiendo de cuál era la situación en que se encontraba actualmente esa obra que se reactivó en función de ese decreto de urgencia. Es decir, para que se reactiven las obras, no era solamente que se publique este decreto de urgencia. Ojo, se tenía que dar primero un estudio del saldo de la obra. Es decir, si la obra quedó paralizada, significa de que un tramo de esta obra se ha trabajado y que otro tramo falta trabajar. Entonces se tenía que hacer un estudio del saldo de la obra, saber qué es lo que pasó con esta obra, porque recuerden que entre uno de los motivos de paralización de una obra también está el aspecto técnico o la deficiencia en un expediente técnico, ¿no? También son causales para que una obra se paralice. Entonces, este expediente de saldo de obra tenía que identificar la problemática técnica y cuantificar económicamente lo que este saldo, esta construcción va a demandar. Entonces, habían proyectos que cuando se da la paralización excepcional a raíz del COVID se encontraban en expediente técnico. Otras obras que empezaban a reactivarse se encontraban en ejecución. Y otras obras se encontraban en licitación. Entonces, sabemos que el proceso para que estas obras se reactiven era la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, que luego pasaba a lo que es el concurso público para su ejecución y luego la ejecución propiamente dicha. Entonces, dependiendo en qué momento se encontraba esa obra que se está reactivando, también era o se podría cuantificar el impacto que recibía con la paralización que se da. Porque no es lo mismo paralizar a 100 hombres trabajando que paralizar a 5 hombres trabajando, ¿no? Es decir, en un expediente técnico puedes requerir 10 especialistas, en una obra puede requerir 100 obreros, entonces el impacto se podría cuantificar de esa manera, ¿no? Pero de que es negativo, definitivamente es negativo, porque obviamente eso retrasaba la generación de la obra que de por sí ya estaba retrasada, ¿no?
Hay una segunda pregunta que indica, desde su punto de vista como ingeniero, cómo se perjudica el Perú con este tipo de problemas. A ver, una obra pública nace con la idea de resolver un problema que va a aportar, la solución de ese problema va a aportar un desarrollo socioeconómico en un determinado lugar. Es decir, va a cortar una brecha de la gran deficiencia en infraestructura que tenemos en el Perú. Entonces, es verdad que hay un prejuicio en diferentes aspectos, ¿no? En lo social, en lo económico. Sin embargo, el que es directamente afectado, desde mi punto de vista, es la población, el poblador. Porque el poblador, cuando se está ejecutando la obra, su expectativa que hizo que ese proyecto se genere en su lugar, en su zona, iba a contribuir con el desarrollo directamente vinculado a sus actividades. Por ejemplo, un puente en una determinada localidad nació porque había una necesidad. Se estudió que ese puente iba a comunicar vías de transporte, podía pasar, por ejemplo, productos agrícolas, iba a mejorar las horas hombre de desplazamiento a centros laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, desde mi punto de vista, el más perjudicado es la población. Y esto se ha dado a nivel nacional, ¿no? En todo caso, ha sido un impacto global, ¿no? A todo el país. Entonces, el prejuicio más grande es esa, ¿no? La población que se ha visto una vez más no solamente dañada en su salud, sino dañada también en la infraestructura, que va a tardar más de lo que ellos esperaban, y eso va a generar a su vez mayores costos, porque hay que implementar, por ejemplo, lo que corresponde a todo el protocolo COVID, ¿no? Desde la indumentaria, artículos de detección, desinfección, etcétera, 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 que va a dar otro valor a esa obra. Si, por ejemplo, costaba 1 millón, ahora va a costar de repente 1.200.000, y esos 200.000 sale del tesoro público, sale de la caja de todos los peruanos. Entonces, ¿hay un perjuicio? Sí, hay un perjuicio. Tenemos otra pregunta que indica cómo fue mi experiencia tratando con la paralización de obras debido a la pandemia. Bueno, cuando ocurre el pronunciamiento del jefe de Estado respecto de que entramos a un estado de emergencia y una cuarentena que se tenía que dar a nivel nacional, yo me encontraba supervisando 3 obras públicas, una en Ucayali, que es una carretera que está valorizada en 109 millones. Estaba supervisando una obra en Cajamarca que tiene un costo de 19 millones y algo. Era una obra de infraestructura de seguridad, ¿no? Que tenía componentes de edificación, componentes de fibra óptica y un sistema de cámara de seguridad especializada. Tenía aquí en Lima, en Breña, la supervisión de unas pistas y veredas en el Girón Varela, en la cuadrona la 19, y tenía 2 obras de edificación privadas en ejecución, ¿no? como constructor. Entonces, cuando se da la paralización, desde mi punto de vista, hay un gran perjuicio al contratista, ¿no? En el caso mío, que tanto en las supervisiones como en las ejecuciones, yo soy el contratista, es decir, yo comando un ejército de profesionales con quien coordinamos permanentemente para que las obras se cumplan en el plazo establecido, respetando los contratos y las especificaciones que forman parte del expediente técnico. Pero cuando se da esta paralización, como empresario, yo no puedo despedir a nadie.
¿no? Porque es más, el Estado tampoco lo permite. Entonces, hay hay un perjuicio económico, sí, porque se tiene que seguir pagando planillas, se tiene que seguir pagando alquileres de las oficinas, se tiene que seguir pagando gastos de seguros, AFP, por ejemplo, etcétera, 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 de todo el personal que viene trabajando conmigo estos ciento tantos días de paralización. Hay un perjuicio económico porque los ejecutores y los contratistas no somos prestamistas, no somos financistas. Eso le corresponde a los bancos, financieras, ¿no? Etcétera. Sin embargo, se ha tenido que asumir esa responsabilidad que no es injusta para nadie y que posiblemente el Estado lo va a tener que pagar, ¿no? Porque alguien tiene que pagar estos gastos que se han generado. Y naturalmente las leyes y los decretos que se han ido promulgando, como en estos últimos días ha sucedido, permiten de que los contratistas podamos presentar nuestros mayores gastos generales para que sean devueltos. Y finalmente ese dinero, ¿quién lo paga? Lo pagamos todos los peruanos, ¿no es cierto? Entonces, hay prejuicios, sí, ¿no? Pero de momento el perjudicado es el contratista, ¿no? Porque el Estado no viene y te dice, oye, toma tu adelanto para que tú puedas pagar esos gastos. No, primero hay que asumirlos y después hay que pedirlos, ¿no? De forma excepcional. Entonces, para mí ha sido una experiencia bastante complicada desde ese punto de vista, ¿no? Y ahora, pues, la nueva experiencia es de que ocurre el famoso teletrabajo, de que tenemos que trabajar hasta cierto punto, porque tampoco está aceptado de que los supervisores de obra trabajen pues a nivel de videoconferencia, porque las obras se aprecian físicamente, ¿no? Hay que hacer ensayos de control, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero de que esta charla haya servido de cierto modo para ustedes y cuando gusten podemos seguir conversando. Gracias, hasta pronto. ¿Se escucha el sonido? No, sí, más o menos, sí. Ya. Para el cual necesitamos 5 participantes y cada uno va a elegir un casillero de cualquier color y de cualquier cantidad. Y cada una de ellas tiene una pregunta. Ya empezamos con Carly. Puedes elegir cualquier casillero y de cualquier color. Ya. Coge el celeste. ¿De qué cantidad? 40. Ok. La pregunta es, ¿a qué ingeniero se le entrevistó en el reportaje del malecón de Miraflores? Al ingeniero Ortiz, Raúl Ortiz. Ajá, Ortiz. Eugenio Ortiz. A ver, vamos a ver la respuesta correcta. Es Néstor Guamán. ¿Qué dijeron el nombre de mi papá? Bueno, vamos a regresar. El siguiente Dando participante. mala fama. Ya, otro elige otro casillero. ¿Yo? Otra persona. Ya. O igual tú puedes elegir uno más porque son verde 2 50. Ya, verde 50. Ya, la pregunta es, ¿qué obra inconclusa del distrito de La Molina representa la imagen? Es el logo al logo. Respuesta. El tiempo. Tu respuesta No. La respuesta correcta era el bypass del óvalo monitor. ¿Ya alguien más? Causa 50. ¿Cómo?
Causa 50. Ya. ¿Quién tiene mayor porcentaje de obras paralizadas entre los gobiernos? Gobiernos nacionales. Ok. Ok, tienes 50 puntos. Y así continúan las preguntas. Falta Richard. Richard, te falta a ti. ¿Cuál queda, perdón? Ya, Malecón 50. A eso ya no, pues. Pero no eligieron el 40. Ok. ¿Con qué otro método de construcción se puede sustituir al bypass? Ah, no me acuerdo. Intersección de flujo continuo. Ajá. Ese mismo. Ya. ¿Eso es todo? Eso es todo, ¿no? Ok. Ok, profe, gracias. Fue todo el trabajo. Somos grupo 5, profe.